Entre los árboles del parque, el millonario empujaba la silla de ruedas de su hijo, llevando la arrogancia en el rostro como un trofeo, hasta que algo inusual llamó su atención. Una niña vestida de doctora, con la bata sucia y percudida, los miraba con firmeza. Sintiéndose desafiado, se acercó y provocó: «Cúralo si eres tan buena», sin saber que lo que sucedería después cambiaría su vida para siempre. Se suponía que era solo otra mañana común en el parque, pero todo en ese paseo parecía cargado de ausencia. Gonzalo, un poderoso millonario, empujaba la silla de ruedas de su hijo con movimientos automáticos, sin prisa, como quien ya ha perdido la noción del tiempo. Vestía un traje oscuro, bien planchado, que contrastaba con la mirada cansada que llevaba en los ojos. Frente a él, Bruno, su hijo, iba callado, con los brazos sobre el regazo y la cabeza levemente baja. El niño, de cabello rubio y piel pálida, no decía nada hacía ya un buen tiempo. Acababan de salir de otra consulta, otra sala blanca, otro médico que decía, encogiéndose de hombros: «Físicamente está bien, no hay motivo clínico para esta parálisis». El silencio entre ellos ya no era una elección, era el único idioma que hablaban desde el accidente. Un año atrás, la madre de Bruno murió en un accidente automovilístico. Fue un accidente brutal. Bruno estaba en el asiento trasero, Gonzalo conducía, Mariana en el asiento del copiloto. Cuando todo terminó, solo quedaron pedazos de vidrio, sirenas, gritos ahogados y el vacío. Gonzalo salió con heridas leves, Bruno también. La parálisis no vino del accidente. Durante días el niño caminaba normalmente, pero en silencio, siempre cabizbajo, hasta que, una semana después, dejó de caminar, como quien apaga un interruptor por dentro. Desde entonces, nadie pudo explicar. La brisa del parque era suave, pero ni eso aligeraba el peso que caminaba entre ellos. El sonido de los niños corriendo por el césped a lo lejos parecía venir de otro mundo. Bruno siempre miraba hacia abajo, evitando cualquier contacto. Gonzalo, por su parte, empujaba la silla con firmeza pero sin propósito. El trayecto hasta el coche sería directo si no fuera por la presencia inesperada. En medio del sendero, parada frente a una fila de árboles, una niña los observaba. Era pequeña, delgada, con una bata blanca claramente improvisada y un estetoscopio colgado al cuello. Los tenis estaban sucios, el cabello recogido en trenzas con lazos de colores. Y a pesar de su apariencia frágil, había algo imperturbable en su mirada. Ella no se movía, solo los miraba como si supiera exactamente quiénes eran. Gonzalo se dio cuenta. Detuvo la silla y entrecerró los ojos. Había algo provocador en esa mirada firme. Eso lo incomodó, como si lo hubieran desafiado en su propio territorio emocional. Miró al hijo, luego otra vez a la niña. «¿Y ahora qué es esto?», murmuró. Caminó con Bruno hacia ella y al llegar cerca arqueó una ceja con sarcasmo. «Mira nada más, Bruno, una doctora de juguete». Entonces se agachó con una sonrisa burlona en los labios. «Vamos, pues, doctora, cúralo si eres tan buena». La niña dio un paso al frente. Estaba descalza. Los ojos no vacilaron ni por un segundo. «Me llamo Francisca», dijo con serenidad. «Soy médica de sentimientos». Gonzalo soltó una risa seca. «Ah, claro, justo lo que nos hacía falta», dijo, poniéndose de pie otra vez. Pero Francisca ignoró la ironía. Se acercó a Bruno y se arrodilló con delicadeza. Sin decir nada, comenzó a examinarlo con gestos suaves. Tocó los tobillos, luego las rodillas, movió los pies con cuidado. El niño no se movió, pero tampoco pareció incómodo. Era como si ese toque hubiera atravesado un muro que nadie más lograba alcanzar. Después de algunos instantes, en silencio, ella miró directamente a los ojos de Bruno. Había compasión allí, y algo más profundo. «Físicamente, estás perfecto», dijo con calma, «pero tu corazón y tu mente están cargando algo muy pesado». Gonzalo se giró lentamente,
como si algo en esa frase lo hubiera incomodado. Francisca entonces bajó la voz y habló directamente al niño. ¿Hay algo que te duele por dentro? ¿Pasó algo que no pudiste contarle a nadie? Bruno permaneció inmóvil por unos segundos. Los ojos se llenaron de un brillo contenido. Respiró hondo. Fue el día del accidente. Mamá, ella, intentó decir, pero antes de que pudiera terminar, la voz de Gonzalo cortó el aire como una navaja. No pasó nada. Rígido avanzó, sujetó con fuerza los puños de la silla y dio media vuelta con un movimiento brusco. La conversación terminó. Gracias por la payasada. La frase fue como un golpe. Y antes de que Francisca pudiera decir cualquier otra cosa, el hombre ya empujaba a Bruno lejos, con pasos apresurados, el rostro duro como piedra. Bruno no miró hacia atrás, pero la niña sí. Ella permaneció allí, de pie, en silencio. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo. Había visto mucho más de lo que se había dicho, y en ese instante, aún callada, decidió. Eso no terminaría ahí. Esa noche, el silencio en la habitación era más denso que nunca. Bruno permanecía sentado en la cama, inmóvil con la mirada perdida en la ventana. La imagen de la niña en el parque no salía de su cabeza. Francisca, su voz, dulce y firme, se repetía en ecos dentro de su memoria. Tu corazón y tu mente están cargando algo muy pesado. Era extraño. Nadie nunca había preguntado eso. Ningún médico, ningún terapeuta, ni siquiera su padre. Las personas lo observaban como un rompecabezas que no se arma, pero Francisca, ella lo miró como si ya lo conociera por dentro, como si, de algún modo, ella también llevara una carga. El reloj en la pared marcó las 2:17 de la madrugada. Bruno no podía dormir. El cuerpo estaba quieto, pero por dentro había una tormenta. Pensaba en su madre, en cómo le sostenía la mano en el coche antes del impacto. Pensaba en su padre, en la forma en que evitaba hablar de aquel día. Y también pensaba en el momento en que intentó decírselo a Francisca, pero fue interrumpido. No pasó nada. Esas palabras martillaban en su mente. Quería gritar, «Sí, pasó», pero su voz se perdía antes de salir. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se movía. Un tipo de valentía silenciosa. Al día siguiente, al salir el sol, Bruno llamó al chofer de la casa con un gesto tímido. Con voz baja, casi avergonzada, dijo, «Necesito ir al parque, ahora». El hombre dudó. Lo miró como quien acaba de escuchar una petición fuera del guión. El señor su padre no dijo nada al respecto. Bruno lo miró con firmeza. «Por favor, solo llévame». El chofer suspiró, miró a su alrededor y acabó cediendo. Colocó al niño en la silla con cuidado, ajustó el cinturón de seguridad y partieron. En el trayecto, Bruno se mantuvo callado, pero sus ojos estaban atentos. Sabía exactamente a dónde quería ir. Para él, ese reencuentro no era solo un deseo, era una urgencia. Cuando llegaron al parque, vio a Francisca sentada en el mismo banco de madera, con la bata improvisada levemente sucia, garabateando algo en un cuadernito. Ella lo vio desde lejos y sonrió, pero no se levantó. Esperó a que se acercara. Bruno le pidió al chofer que lo dejara allí solo por unos minutos. En cuanto se fue, Francisca se levantó, caminó hacia él y se arrodilló delante suyo, nuevamente. «Pensé que no volvería a verte», dijo. Bruno bajó la mirada. «Ayer quería hablar. Pero mi papá no me dejó». Francisca asintió. «¿Todavía quieres?» Él respiró hondo. Y entonces empezó. «Fue en el coche, el día del accidente», dijo con la voz entrecortada. «Ellos estaban discutiendo. Mamá gritaba mucho, papá también. Yo iba en el asiento de atrás con miedo. No entendía lo que estaba pasando. Solo recuerdo a mamá llorando, pidiéndole que se detuviera, y entonces el coche giró. Cerré los ojos».
Escuché el vidrio romperse, sentí olor a gasolina, y su cuerpo quedó inmóvil a su lado. Intenté gritar, pero nadie respondió. Francisca lo escuchaba en silencio, con los ojos empañados. Bruno continuó, y ahora el dolor salía desgarrando cada palabra. Después de eso, mi papá cambió. Desde ese día se volvió otra persona. Nunca más habló de ella, ni me dejó hablar. Cuando intentaba recordarla, él decía que ya pasó. Cuando me veía llorar, me decía que parara. Trágate eso. Un hombre tiene que ser fuerte, decía. Siempre, siempre. La voz de Bruno empezó a quebrarse. Una vez estaba en mi cuarto solo. Había encontrado una foto de mamá escondida en el cajón. La abracé y empecé a llorar bajito para que nadie oyera. Pero él entró. Me vio con la foto. La arrancó de mis manos, la rompió toda. Rompió el portarretrato, tiró las cartas que le había escrito. Dijo que eso era debilidad, que no se mira hacia atrás. Bruno se detuvo. Tenía el mentón temblando, los ojos rojos. Al día siguiente, mis piernas simplemente dejaron de moverse. Ya no podía levantarme. No dolía. Solo desapareció, como si mi cuerpo se hubiera rendido junto conmigo. Francisca, con lágrimas deslizándose discretamente por el rostro, llevó una de sus manos al hombro de él. Ahora entiendo, dijo con ternura. Tu cuerpo se bloqueó porque tu corazón ya no aguantaba más. Y en ese instante, Bruno bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por alivio. Como si por fin alguien hubiera puesto nombre al dolor que él venía intentando ahogar solo. Hubo un instante en que ninguno de los dos habló. Solo permanecieron allí. La niña arrodillada, el niño paralizado, pero por primera vez ambos conectados por algo invisible y verdadero. Bruno, aún emocionado, miró a sus ojos y susurró: «Yo no soy débil, ¿verdad?» Francisca sonrió. «Eres uno de los niños más fuertes que he conocido». El aire parecía más liviano, el peso en su pecho un poco menor. Y sin darse cuenta, Bruno estaba respirando de una manera distinta. Francisca permaneció arrodillada unos segundos más, todavía con la mano apoyada sobre el hombro de Bruno, como si ese toque silencioso pudiera protegerlo por dentro. El niño respiraba despacio, con los ojos empañados y las mejillas sonrojadas por el esfuerzo de abrirse. Ella lo miraba con ternura, pero también con firmeza en su expresión. «Bruno, si tú quieres, puedo intentar ayudarte». Él la miró, sorprendido. «¿Ayudar cómo?» Ella pensó por un momento, luego sonrió con dulzura. «A veces, solo con entrar en el lugar donde vive el dolor, ya empezamos a ver cómo curarlo». Bruno dudó, pero luego simplemente asintió con la cabeza. El regreso a la mansión fue más silencioso que la ida al parque, pero con otro tipo de silencio. No ese silencio sofocante, hecho de cosas tragadas, sino el silencio de algo en movimiento, como el aire antes de la lluvia. El chofer se sorprendió al ver a la niña, pero Bruno solo dijo: «Es mi amiga, va conmigo». No había espacio para objeciones en su voz. El portón de hierro se abrió lentamente, revelando los jardines milimétricamente cuidados, el mármol brillando bajo el sol, los autos alineados en la cochera como trofeos. Francisca miró a su alrededor con curiosidad. Ese lugar olía a limpieza. Sí, pero no a hogar. Era una casa bonita, pero completamente vacía de alma. Gonzalo estaba en la biblioteca cuando oyó el sonido de la puerta abriéndose. El chirrido de las bisagras resonó por la escalera como una advertencia. Cuando apareció en el vestíbulo y vio a la niña con bata allí, al lado de su hijo, la expresión en su rostro se transformó inmediatamente en desconfianza. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó, con un tono de incredulidad cargado de ironía. Bruno no respondió. Francisca dio un paso al frente, mirándolo con respeto. «Perdón por aparecer así, solo quería hablar, de verdad, no vine a molestar». El hombre cruzó los brazos. «¿Hablar? ¿Conmigo?».
¿Qué tipo de conversación tiene una doctora de sentimientos con un adulto, eh? Ella intentó mantener un tono ligero. Solo pensé que tal vez usted también guarda algo adentro, y a veces cuando guardamos por mucho tiempo, eso se vuelve dolor. Gonzalo sonrió por la comisura de los labios, pero era una sonrisa fría. ¿Dolor? ¿Quién dice que yo tengo dolor? Ahora vas a diagnosticarme, doctora chiquita. Eso es. El sarcasmo goteaba de su voz como veneno contenido. Francisca continuó serena. No vine a diagnosticar nada. Solo pensé que, si Bruno está sintiendo tanto, tal vez usted también. Él soltó una carcajada breve e impaciente. Tú no sabes absolutamente nada sobre mí, y francamente, ya estás cruzando la línea. Bruno observaba en silencio, claramente incómodo. Francisca miró una vez más a Gonzalo, esta vez con aún más delicadeza. Solo quiero ayudar. Juro que no vine aquí a juzgar ni a señalar nada. Solo sentí que tal vez usted necesitaba a alguien que lo escuchara. Gonzalo entonces desvió el rostro. Estaba visiblemente irritado. ¿Escuchar? Niña, lo que necesito es que salgas de mi casa ahora mismo. Ve a jugar a la doctora en otro lado. Su voz era cortante, definitiva. Francisca permaneció en silencio por unos segundos. Sus ojos se posaron en Bruno por un instante. Luego volvieron al padre. Ella dio 2 pasos hacia la puerta sin discutir, sin suplicar. Pero antes de girar la perilla, se detuvo. Se volvió lentamente, con la mirada firme, y dijo con una tranquilidad que hizo que el aire del ambiente pareciera suspendido. Mientras usted no se libre de sus demonios, ellos seguirán atormentando a su hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Gonzalo quedó inmóvil. Bruno cerró los ojos por un segundo, como quien siente que algo importante se ha dicho, aunque no pueda explicarse allí. La puerta se cerró detrás de Francisca con un golpe seco. Gonzalo permaneció de pie, mirando al vacío durante largos segundos. La frase de la niña se repetía como un susurro insistente dentro de él, resonando por los pasillos de la casa y, peor aún, por los pasillos que él había construido dentro de sí. El silencio de la casa esa noche se sentía distinto. No era el silencio de la rutina. Era el silencio de algo que estaba a punto de romperse. Gonzalo caminaba por los pasillos oscuros de la mansión como un fantasma, descalzo, con la camisa abierta en el pecho y el rostro marcado por el cansancio. Había un nudo en el estómago que no desaparecía. Subía y bajaba las escaleras sin propósito, se detenía frente a puertas cerradas, apoyaba las manos en las paredes como si buscara algo que ya sabía que no iba a encontrar. La frase de la niña martillaba en su mente con crueldad. Mientras usted no se libre de sus demonios, ellos seguirán atormentando a su hijo. Gonzalo entró en la antigua habitación de la pareja, el cuarto donde Mariana solía leer acostada en la cama mientras él hablaba por teléfono. El mismo donde ella dejaba notas pegadas al espejo con mensajes cariñosos. Todo ahora estaba intacto, frío, limpio, deshabitado. Se sentó al borde de la cama y bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo contenerse. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso, gruesas, silenciosas. Cerró los ojos con fuerza, el rostro entre las manos. La verdad es que nunca había llorado de verdad por todo aquello. Nunca se lo permitió. Era más fácil esconderse detrás del sigue adelante. Más fácil decir que todo estaba bien. Finalmente, se había dado cuenta de la forma en que estaba tratando a su hijo. La culpa le explotaba en el pecho. Era hora de dejar de huir. La mañana apenas clareaba cuando Gonzalo apareció en el parque. Estaba distinto. Sin traje, sin reloj, sin prisa, solo él, y una culpa que ya no cabía más dentro del pecho. La mirada era abatida, el rostro marcado por una noche sin dormir. Francisca estaba sentada en una banca dibujando en silencio. Cuando vio al hombre acercarse, no se levantó. Solo lo observó con la misma serenidad de siempre. Él se sentó a su lado, sin decir una palabra por unos segundos.
Luego respiró hondo, como quien va a sacar un peso desde el estómago. «Tenías razón», dijo. La voz salió baja, rasposa. «Mi hijo carga con los demonios que yo no quise enfrentar». Francisca cerró el cuadernito con calma y lo guardó en el bolsillo de la bata. No dijo nada, solo lo miró dejando que hablara. Gonzalo tragó saliva. Esa noche fue una de las peores de mi vida. Mariana y yo discutíamos en el coche, por una tontería, algo pequeño, ni siquiera recuerdo qué. Y yo aparté la vista del camino, solo por un segundo. Un segundo. Su voz empezó a quebrarse. Cuando volví a mirar, ya era tarde. El coche giró, todo se volvió humo, vidrios, gritos. Bajó la mirada, los puños cerrados sobre las rodillas. Cuando me detuve, ella estaba ahí, sin moverse. Y Bruno, gritando atrás, llamándome. Francisca sentía que el aire pesaba alrededor, pero seguía en silencio, firme como un ancla. Gonzalo continuó, ahora con lágrimas deslizándose. Desde ese momento dejé de ser yo. No pude mirar su dolor, porque su dolor era el reflejo del mío. Cuando él lloraba, yo veía a Mariana muerta. Veía mi culpa, estampada en el rostro de mi propio hijo. Temblaba. Entonces lo callé. Le dije que tragara el llanto. Le dije que un hombre tenía que ser fuerte. Le dije que eso no ayudaba. Pero era mentira. Solo quería que se callara, porque no soportaba seguir escuchando su voz en los sollozos de él. El dolor escurría crudo en cada palabra. Un día lo vi con una foto de ella, llorando bajito. Era tan parecido a ella, tan puro. No pude soportarlo. Entré al cuarto y le quité la foto de las manos. La rompí. Rompí el portarretrato. Tiré las cartas. Le dije que eso era debilidad, pero la debilidad era mía, era yo. Pasó las manos por el rostro, como quien intenta despertarse de sí mismo. Al día siguiente, él dejó de caminar. Y yo hice lo que sabía hacer, lo llevé a médicos, a terapia, y me callé. Como si tirar dinero pudiera curar la parte que dolía. Francisca parpadeó lentamente. Sus ojos estaban llorosos, pero aún tranquilos. «Tú no eres un monstruo», dijo por fin. «Eres solo un hombre que perdió al amor de su vida y no supo cómo seguir». Gonzalo asintió despacio, sin poder levantar la mirada. Ella era todo, ¿sabes? Mariana era mi punto de equilibrio, mi base. Cuando se fue, yo me perdí. Y en medio de todo eso, también perdí a Bruno. Su voz se apagaba como un suspiro. Ahora miro a mi hijo y veo el dolor que le causé, y no sé cómo deshacerlo. Se volvió hacia la niña. «¿Cómo arreglo esto, Francisca? ¿Cómo recupero a mi hijo?» La niña extendió la mano y lo tocó. Con valentía. No esa valentía de esconder el dolor, sino la de sentirlo y compartirlo. Gonzalo la miró por primera vez de verdad. Había algo en sus ojos que lo hacía creer. «Quiero intentarlo», dijo, «pero no sé por dónde empezar». Francisca sonrió. «Yo te voy a ayudar». Y en ese momento, Gonzalo supo que algo había cambiado. Sí, todavía dolía, todavía sangraba, pero ahora ya no estaba solo. La mansión se sentía diferente esa tarde, la misma arquitectura imponente, los mismos pasillos silenciosos, pero había algo en el aire que estaba cambiando. Era como si las paredes, acostumbradas al eco de la ausencia, ahora escucharan con atención cada paso que venía desde el portón. Gonzalo y Francisca caminaban lado a lado, en silencio. Él sostenía un pequeño sobre en las manos, como si fuera un tesoro. Dentro los pedazos pegados de la foto que había roto meses atrás. Mariana sonreía en la imagen, abrazando a Bruno, que aún estaba de pie, riendo con los ojos cerrados. Al cruzar la puerta, Francisca miró a Gonzalo. «¿Quieres que hable con él primero?» El hombre respiró hondo. «No, necesito hacerlo yo», mirándolo a los ojos. Ella asintió con un gesto dulce
y lo siguió por el pasillo hasta la habitación de Bruno. La puerta estaba entreabierta. El niño estaba recargado en la ventana, como siempre, observando el mundo afuera con esa mirada perdida. Pero había algo diferente en ese silencio. Un rastro de esperanza, tal vez, o de cansancio. Cuando escuchó los pasos, Bruno giró lentamente el rostro. Al ver al padre y a la niña juntos, frunció ligeramente el ceño. Gonzalo se detuvo en la puerta. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en el cuello. Después de algunos segundos de duda, entró. Caminó hasta el centro de la habitación, colocó el sobre el escritorio y luego se arrodilló en el suelo, frente a su hijo. Fue un movimiento lento, casi ritual. Bruno abrió los ojos de par en par. Nunca había visto a su padre en esa posición. Gonzalo estaba de rodillas sobre la alfombra, los hombros encorvados y los ojos llenos de lágrimas. «Vine a pedirte perdón, hijo». La voz salió firme, pero entrecortada. Bruno no respondió. Solo lo miraba, asustado, confundido, sin saber si eso era real. «Perdón por todo», continuó Gonzalo. «Por callarte cuando necesitabas gritar, por haber roto lo único que aún te conectaba con tu mamá, por haber destruido todo lo que era de ella, todo lo que era nuestro». Tragó saliva. «Destruí lo que quedaba de ella porque no podía soportarlo. Cada recuerdo me aplastaba por dentro, y cuando tú llorabas, yo escuchaba sus gritos. Volvía a ver el accidente. Veía mi error». Sus ojos se desbordaron. «Fallé con ella, y después fallé contigo, pero ya no quiero seguir fallando». Bruno apretó los dedos contra sus piernas, visiblemente conmovido. El corazón le latía acelerado. ¿Era cierto todo eso? ¿El papá cambiaría? ¿De verdad quería cambiar? Algo dentro de él aún temblaba. Abrió la boca, pero no salió nada. El dolor aún era reciente. La herida, profunda. Su mirada se desvió del padre por un instante y buscó la de la niña. Francisca se acercó con delicadeza, se arrodilló a su lado y susurró: «Él está intentando, Bruno. Sé que duele, sé que es difícil, pero a veces dar una oportunidad puede ser el comienzo de la sanación». Los ojos del niño brillaron con la fuerza de esas palabras, y entonces ella agregó: «Tal vez valga la pena intentarlo también». Bruno respiró hondo, dudó un segundo más, y finalmente miró a su padre con una mezcla de dolor y valentía. «Yo también quiero intentarlo», dijo, con la voz entrecortada, y despacio, como si estuviera reaprendiendo a sentir, extendió la mano. Gonzalo sostuvo esa pequeña mano con ambas suyas, como si estuviera tocando un milagro. Luego, el niño se inclinó hacia adelante. Los dos se abrazaron. Un abrazo titubeante al principio, pero que pronto se transformó en algo más grande, más fuerte, cálido, sanador. Un abrazo de quienes, aún estando heridos, deciden comenzar de nuevo. Francisca se apartó en silencio, dejando que ese instante fuera solo de ellos. Por primera vez desde el accidente, padre e hijo se abrazaban sin el peso de la culpa, sin máscaras, sin miedo, solo dos corazones rotos, empezando a reconstruirse juntos. A la mañana siguiente, la mansión parecía menos fría. Seguía siendo grande, seguía siendo silenciosa, pero había una presencia diferente en el aire, como si algo invisible se hubiera desbloqueado durante la noche. Francisca llegó temprano. Traía en la mochila unas tijeras sin punta, algunos lápices de colores, cinta adhesiva y hojas de papel reciclado. Gonzalo la recibió en la puerta, aún con el semblante abatido, pero con los ojos menos duros. Bruno la esperaba en su cuarto, con el sobre abierto sobre la cama. Dentro, la foto de su madre, cuidadosamente reconstruida, con las partes pegadas con cinta transparente. Aún había grietas, pero la sonrisa de Mariana seguía intacta. «Hoy vamos a empezar a arreglar lo que sí se puede arreglar», dijo Francisca, con la autoridad dulce de quien sabe lo que está haciendo.
Los tres se sentaron en el suelo del cuarto. Bruno sostenía entre las manos el retrato de su madre como si fuera un pedazo de alma. Gonzalo al lado observaba en silencio. Fue Francisca quien propuso: «Vamos a hacer una pared solo de ella, una pared de nostalgia bonita, para recordar lo que fue bueno y dejar espacio para lo que aún puede ser». Bruno miró a su padre buscando aprobación. Gonzalo solo asintió con la cabeza, con los ojos ligeramente empañados. Empezaron pegando fotos antiguas que Francisca ayudó a imprimir. Algunas recuperadas de archivos en la computadora, otras reconstituidas con ayuda de recuerdos y dibujos. Bruno dibujó a su madre usando la ropa que le gustaba, con los aretes grandes y la sonrisa fácil. Gonzalo, titubeante, tomó una de las hojas y escribió de su puño y letra: «Perdón por no haber sabido continuar sin ti». Cuando terminó, se quedó mirando eso por un rato, en silencio. Francisca tomó el papel y lo pegó en la parte superior de la pared, como un título. «Pared de la nostalgia», se escribió arriba, y ese espacio vacío se transformó en un altar vivo. Mientras revisaban cajas antiguas los tres juntos, Bruno comenzó a sentir algo que no sentía desde hacía meses. Primero fue como un soplo cálido en la pantorrilla, luego un leve hormigueo subiendo por los pies. Dejó de mover las manos por un momento, sin entender del todo. «¿Qué es esto?», pensó. Era una sensación extraña, pero familiar, como si las piernas, dormidas por tanto tiempo, estuvieran intentando despertar. La sangre parecía querer circular de nuevo. Parpadeó rápido, el corazón se aceleró. No dijo nada, pero algo dentro de él sabía. Eso era real. Algo empezaba a cambiar. Francisca lo miró de reojo y notó la expresión de sorpresa en su rostro. No preguntó, solo guardó silencio y siguió pegando dibujos. Gonzalo, por su parte, estaba sentado en el suelo, rodeado de recuerdos que él mismo había intentado enterrar, y por primera vez no sentía miedo, sentía alivio. Su hijo parecía más presente, más vivo, como si el propio ambiente, poco a poco, estuviera devolviendo movimiento a lo que antes estaba paralizado. Por la tarde pusieron un marco alrededor de la pared de la nostalgia. Francisca tomó una cinta roja y la ató como si fuera un lazo de regalo. «Ahora está lista para ser celebrada», dijo. Gonzalo se levantó despacio, pasó la mano por los dibujos, por las fotos, y luego miró a su hijo. «Deberíamos haber hecho esto hace mucho tiempo». Bruno no respondió, pero su mirada lo decía todo. Allí, en esa pared llena de papel y cinta adhesiva, había más verdad que en todos los meses que vivieron después de la tragedia. El tiempo pasó despacio ese día. Entre risas discretas, ojos brillosos y abrazos tímidos, algo empezó a reconstruirse. No era solo una pared, era la memoria de una mujer. Era la historia de una familia hecha pedazos tratando de levantarse. Y en ese proceso, sin que nadie dijera nada, Bruno percibía con cada segundo que pasaba, sus pies ya no estaban tan dormidos. Había calor, había vida regresando, y él empezaba por fin a creer. Esa mañana Francisca entró al cuarto de Bruno con un ramo de flores silvestres en las manos. Sus ojos se veían más serios de lo habitual. Se sentó despacio al lado del niño y permaneció en silencio unos segundos. «Bruno, ¿puedo sugerirte algo?». Él levantó la mirada, curioso. «Hemos hecho muchas cosas bonitas aquí dentro, pero hay un lugar que todavía los está esperando». Gonzalo, que escuchaba desde la puerta, se acercó lentamente. Francisca los miró con dulzura y firmeza. «Necesitan visitar la tumba de Mariana, no para decir adiós, sino para decir todo lo que se quedó atrapado aquí dentro». Tocó el pecho de Bruno con la punta de los dedos. «Y aquí también», señaló a Gonzalo. El silencio que siguió fue largo. Gonzalo desvió la mirada. Bruno bajó la cabeza. Por un instante parecía que ninguno respondería. Pero entonces, como si algo se hubiera roto con suavidad, Bruno susurró: «Quiero ir». Gonzalo respiró hondo y asintió despacio, sin decir una palabra. Era como si ambos supieran que ese momento era inevitable,
y quizás esencial. Horas después, el coche se deslizaba lentamente por la carretera del cementerio, entre sombras y flores esparcidas al azar. Bruno en el asiento trasero con Francisca, Gonzalo al volante. Nadie hablaba, pero el silencio ahora tenía otro sonido, el del valor. Llegaron a la tumba de Mariana poco antes del mediodía. El cielo estaba despejado, pero una brisa fría soplaba entre los cipreses. La lápida era simple, elegante. Una foto de la mujer sonriente al centro y debajo una frase breve: el amor es lo que permanece. Bruno quedó inmóvil frente a la imagen de su madre. Los ojos le ardían. Gonzalo, a su lado, parecía respirar con dificultad, como si el aire allí pesara el triple. Francisca colocó el ramo a los pies de la lápida y se retiró. Dejó que ese momento les perteneciera a ellos. Fue entonces cuando Gonzalo cayó de rodillas. Las palabras salieron como desesperación pura. «Mariana, mi amor, perdóname, perdóname por haber quitado los ojos del camino, por haber dejado que una pelea tonta fuera nuestra última conversación». Se ahogaba con sus propias lágrimas. «Tú confiabas en mí y fallé. Lo destruí todo, todo. Y después de perderte, yo me volví piedra. Alejé a Bruno porque lo veía a él. Te veía a ti en él. Veía tu sonrisa, tu mirada, y eso me rompía». Se inclinó frente a la lápida. «Pero él está aquí, Mariana, y yo estoy intentando, por ti, por él, te juro por todo lo que soy, que voy a ser el padre que tú soñaste para él». Bruno empezó a llorar con fuerza, los hombros temblando. Respiró con dificultad antes de decir: «Mamá, te extrañé tanto, tanto, y traté de ser fuerte, traté de ser lo que papá quería, pero dolía demasiado». Apretó los ojos. «Quería que te hubieras quedado, quería tu abrazo. Quería mostrarte mis dibujos, mi cuarto, mi vida, pero te fuiste, y yo creí que llorar por ti estaba mal. Pensé que extrañarte era una vergüenza». Miró a su padre con los ojos llenos de lágrimas. «Pero ahora él está intentando, y yo también estoy intentando, porque tú te lo merecías. Una familia que no se rindiera». Francisca se acercó en silencio y tomó su mano. Gonzalo miró a su hijo, arrodillado a su lado, y entonces los dos se abrazaron. Un abrazo firme, lleno de todo lo que nunca se dijo. Allí, frente a la lápida, estaban dos hombres rotos, empezando a rehacerse. Y fue en ese instante, entre lágrimas y recuerdos, que Bruno sintió algo diferente. Un leve temblor en los pies, tan sutil como el viento que movía las flores. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No dijo nada, guardó eso en silencio, pero su corazón latió más fuerte. Era como si el amor que aún existía, incluso en la ausencia, hubiera comenzado a despertar algo dentro de él. Una promesa invisible de que lo imposible tal vez no fuera tan imposible. El cielo estaba absurdamente azul aquel domingo. Las nubes parecían encajes flotando en lo alto, y el viento soplaba suave, como si bendijera todo lo que tocaba. Gonzalo, con una canasta de picnic en la mano y un mantel de cuadros doblado en el brazo, caminaba por el parque con pasos firmes y una ligereza que no se le veía desde hacía mucho tiempo. Francisca iba a su lado, con su bata blanca improvisada ondeando al viento, y Bruno, como siempre, en la silla de ruedas, pero ahora con una mirada distinta. Había brillo ahí, esperanza, y una ligera sonrisa que venía apareciendo día tras día. Era la primera vez en mucho tiempo que Gonzalo organizaba algo así. No había empleados, ni guardaespaldas, ni rigidez. Solo él, su hijo, y la niña que lo cambió todo. Prepararon el picnic bajo un árbol grande, cuyas hojas bailaban lentamente al ritmo de la brisa. Francisca trajo frutas cortadas en recipientes de plástico. Gonzalo trajo el jugo de uva que Mariana solía amar, y Bruno trajo en el regazo un cuaderno de dibujos que él y la niña
habían llenado juntos durante las últimas semanas. Era el tipo de simplicidad que antes Gonzalo no habría sabido valorar. Ahora lo era todo. Rieron juntos, por primera vez como familia. Francisca contó chistes tontos. Gonzalo se enredó intentando abrir el termo. Bruno hizo dibujos en vivo, inventando historias. El sol acariciaba sus rostros con gentileza. Fue entonces cuando una mariposa se posó, sin aviso, sobre la rodilla de Bruno. Él miró al pequeño ser de alas amarillas y verdes con asombro, como si fuera una señal venida de otro lugar. Intentó espantarla con la mano, despacio, y entonces lo sintió. Un calor, fuerte, profundo, subiendo desde las piernas, pasando por las rodillas, invadiendo el cuerpo como una corriente eléctrica, pero sin dolor. Era como si la vida estuviera regresando, célula por célula. Los dedos de los pies se movieron, luego los tobillos. Bruno abrió los ojos con fuerza, sin saber qué hacer. Francisca lo notó. Soltó el pedazo de manzana que tenía en la mano. Bruno, él no respondió. Estaba en trance. Inspiró hondo. Apretó los brazos de la silla con fuerza. Todo su cuerpo temblaba. Y entonces, como si algo más grande que él lo empujara, puso un pie en el suelo. Primero el derecho, luego el izquierdo. Gonzalo se volteó, sin entender. Cuando vio a su hijo de pie, la respiración se le detuvo. Bruno temblaba, pero ahí estaba, de pie, solo, vivo. Gonzalo corrió hacia él, con las manos cubriéndose la boca, el rostro en shock. Dios mío, Bruno, Bruno. Francisca también se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, la sonrisa más hermosa que jamás haya existido en el rostro. Bruno dio un paso, luego otro, cayó de rodillas, pero rió. Una risa libre, empapada de lágrimas. Gonzalo lo sostuvo antes de que cayera por completo. Abrazó a su hijo con toda la fuerza que tenía. Los dos lloraban, reían, temblaban. Era imposible explicar con palabras lo que estaba ocurriendo, pero no hacía falta. Era un milagro, puro, completo. Gonzalo se volvió hacia Francisca, aún con su hijo en brazos, los ojos llenos de emoción. Tú curaste a mi hijo. Ella se acercó, se agachó a su lado y con voz baja respondió: solo curé su corazón. Lo demás lo hizo él con tu amor. Los ojos de Gonzalo se desbordaron una vez más. Miró a Bruno, que ahora lo miraba de vuelta con los ojos llenos de gratitud. Ese niño que había callado, paralizado, roto, ahora estaba completo, y todo empezó con una niña que se atrevió a creer. Allí, en medio del parque, al sonido de las hojas y las risas, el tiempo se detuvo. Y por primera vez desde la tragedia, el mundo volvía a tener sentido. Aún abrazado a su padre, con el cuerpo levemente tembloroso y las piernas sosteniendo su peso por primera vez en meses, Bruno cerró los ojos por un instante. Era como si su corazón quisiera guardar ese momento dentro de una caja dorada, justo ahí, en el centro del pecho. Francisca, a su lado, los observaba con una pequeña sonrisa y los ojos llenos de lágrimas. El mantel del picnic seguía extendido, el sol aún brillaba sobre ellos, pero algo en el mundo había cambiado para siempre. El niño que ya no caminaba se había levantado, el padre que no sabía amar había aprendido, y la niña que nadie conocía los había sanado a ambos. Más tarde, ya en casa, la noche cayó con una brisa suave entrando por las ventanas abiertas de la mansión. Francisca estaba en la sala, sentada en el sofá, abrazada al cuadernito donde escribía sus notas. La bata aún estaba sobre sus hombros, un poco sucia de pasto y del jugo derramado en el parque. Miraba la foto de la pared de la nostalgia, ahora con luces alrededor, como una pequeña capilla de la memoria. Fue entonces cuando cerró el cuaderno con calma, suspiró y dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás: mi misión aquí está cumplida.
Se levantó con tranquilidad y empezó a tomar su mochila. En ese momento, Bruno entró en la sala. Caminaba sin apoyo, aún con pasos inseguros, pero más firmes que nunca. Al ver a la niña de pie, colocándose la mochila al hombro, se detuvo, confundido. ¿Te vas a ir?, preguntó con voz suave pero llena de sentimiento. Francisca se volvió hacia él con una mirada cariñosa y serena. Vine para ayudarte a recordar quién eras por dentro. Ahora ya lo sabes. Ahora ya lo recordaste. Y ustedes dos se reencontraron. Es hora de que yo me vaya. Gonzalo apareció detrás de su hijo, escuchando todo en silencio, con los ojos húmedos. Caminó hasta la niña, respiró hondo y con la voz entrecortada pero firme dijo: Francisca, quiero pedirte algo. No como alguien que recibió ayuda, sino como un padre, como un hombre que te vio transformar mi hogar. Me gustaría que te quedaras con nosotros, no por obligación, sino como parte de nuestra familia. El silencio que siguió pareció contener al mundo. Francisca lo miró sorprendida, y luego miró a Bruno, que sonreía con los ojos llenos de lágrimas. Ella respiró hondo. Sí, acepto. Quiero quedarme con ustedes. Bruno corrió a abrazarla con fuerza. Gonzalo los envolvió en un abrazo más grande, sellando ahí algo eterno. En ese instante, algo invisible se selló entre ellos. Ya no había deuda, ni muros, ni dolor encerrado. Solo había lazo, pertenencia. Y una nueva historia naciendo. No porque olvidaron lo que vivieron, sino porque ahora sabían transformar la nostalgia en amor. La mansión, antes fría y vacía, ahora palpitaba vida en los pasillos, como si todas las ventanas finalmente hubieran sido abiertas. Más tarde, esa misma noche, Bruno subió las escaleras sin ayuda. Un paso a la vez. Se sentó en la cama y miró por la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto de estrellas. En la planta baja, Gonzalo reía por algo que Francisca decía. Era un sonido nuevo en esa casa, y al mismo tiempo era el sonido que siempre debió haber existido. El niño sonrió, no solo con los labios, sino con todo el cuerpo. Estaba liviano, libre, en paz, y mientras cerraba los ojos pensó: mamá estaría feliz, muy feliz. Y en ese hogar donde antes solo había pérdida, nació una nueva familia, no perfecta, no tradicional, sino hecha de decisiones, de reencuentros, de segundas oportunidades. Una familia reconstruida no con cemento, sino con abrazos. No con paredes, sino con presencia, y en el centro de ella estaba una niña, que llegó como quien no tiene nada, y lo dejó todo diferente. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.